Educar sin premios y castigo es educación, comprensión y hay madurez. Significa que si tú haces las cosas por ti mismo y nadie te obliga a hacerlo, o sea, nadie te dice, te doy un premio si haces esto, o te castigo si haces esto, tú lo haces por ti mismo, eso significa. Sin premio y tú estudias por ti mismo. Ejemplo, hay un niño que él era muy responsable. Recién en quinto grado se dio cuenta que tenía que comenzar a estudiar y se puso a estudiar y estudiar y estudiar y un día logró hasta ser el presidente del Perú. Sí, pues todavía no te das cuenta. Segundo ejemplo. Un joven que a él era alguien que se sacaba siempre el primer puesto en todo. Pero como se sacaba el primer puesto en todo, él creía que esto era suerte. Entonces un día él no quiso estudiar, renegó. Y su mamá le decía estudia. Entonces dieron un examen y en este examen se sacó mala nota. ¿Por qué? Pasó por no estudiar. Entonces él dijo, voy a empezar a estudiar. Estudió, hasta que por fin recuperó su promedio que había perdido con ese examen, que era un examen que valía mucho de todos. Luego, tercer ejemplo, un adulto. Es un adulto. Este adulto no sabía, digamos, trabajar. Solo le daba flojera, no quería hacer su trabajo. Y se sentaba a ver televisión. Entonces, un día se le acerca a su hijo. Le dice, ¿por qué no trabaja? El padre, como estaba ahí sentado, no lo escuchó para nada. Entonces un día, ese mismo día que estaba viendo el partido, le tenía que hacer un informe muy importante. Si lo hacía bien, se hacía millonario. Entonces el siguiente día, como no presentó el proyecto, no se hizo millonario y perdieron la oportunidad de ser millonarios y tener mucha plata. Los padres castigan a sus hijos porque quieren que los hijos sigan lo que ellos quieren o lo que ellos pudieron lograr. Y eso es manipulación e imposición. Por ejemplo, ejemplo 1. Un niño, ¿ya? Este niño era alguien que quería estudiar mucho, pero su padre le decía, tú no tienes, o sea, su padre era doctor y el hijo también quería que sea doctor, pero él no quería, él quería ser pintor y al no seguir su carrera se puso mal y no pudo seguir con el doctor porque el doctor lo siguió pero luego lo terminó y luego se fue a su pasión. Pues ahí su padre ya había muerto y él se dio cuenta que por las puras había gastado toda esa plata para que él quería hacer esto y ya él se pagó su curso porque él quería tanto hacer. Segundo ejemplo, este es ya de madre, hija, ahora viene hija. La hija era, digamos, su mamá era una emprendedora, pero era una emprendedora que hacía construcción. Y su mamá no quería que ella hiciera construcción. Entonces la hija le dice que a ella le gustó la carrera que ella estaba usando, pero ella quería que sea una carrera más exitosa. O sea, que levante este cero. Y entonces le dijo, estudia. Y no le hizo su pasión, le hizo por emoción de ella que no lo quería hacer. Ella perdió mucho y no sabía ni siquiera de construir una casa de madera, de palitos de madera. Y cuando le pidieron un proyecto en la escuela también, y no supo hacerlo porque su mamá no le había enseñado a construir nada.
en los niños y en toda persona. Ejemplo 1. Este es como que una maestra le dice a los niños, le dice a un niño, le dice, si tú apruebas el examen, te voy a dar una semana de doble recreo, te voy a dar 30 minutos más de tu recreo. Entonces el niño feliz. Pero también le dice a la profesora, pero si repruebas el examen te voy a parar, te voy a castigar y te voy a parar afuera todo el día y te vas a quedar sin recreo. Entonces, segundo ejemplo. No puede ser. Entonces, esto ya es de un amigo le dice, si tú agarras y apruebas el semestre, te voy a dar $50. Entonces el chico emocionado, pero también le dice, si no apruebas, o sea, repruebas, ya no te vamos, ningún amigo te va a querer, ya nadie va a querer jugar contigo. Tercer ejemplo, persona ya grande, le dice, la persona le dice a su hijo, si tú apruebas este año, si sacas primer puesto, te voy a dar un Play 4, ¿entiendes? Pero si repruebas, no vas a tener ningún regalo en Navidad. Y el niño va a estudiar, también va a estudiar por el premio, pero también va a estudiar por temor y no le van a salir muy bien las cosas que digo. Cuarto, ningún padre tiene derecho a insistir en que los hijos se formen en el molde, idea en la que ellos se formaron. Tanto condicionamiento con la idea de protegerlos matan la vida misma del niño. El niño no tiene por qué seguir a nadie, ni nadie seguirlos a ellos. Cada niño tiene algo a la que dedicarse, que es su pasión. Cada niño es único e irrepetible. Entender lo que ellos son y no lo que decimos los padres o los profesores. Seguramente si cada niño fuera considerado por su propia singularidad, no habría la comparación, ni ganar a nadie. O amargarse cuando otros se sacan más nota, o entristecerse cuando se saca menos nota. Entonces lo importante será estudiar, investigar y cuestionar. Y no la nota, los diplomas o los halagos. Ejemplo 1. Vamos a hacer las manos. O sea, había un amigo que su padre era militar. Entonces, como su padre era militar, él no podía hacer nada. Nomás él comía, se iba a la cama, o sea, dormía, comía el desayuno. Con la justa se podía agarrar y ver televisión, pero él no podía hacer nada de la casa. Eso lo hacían sus hermanas para él. A eso él lo era poner. Entonces él quería hacer cocina, pero como nunca le enseñó, no sabía si era su pasión en realidad la cocina. Entonces cuando ya fue ya más grande, no sabía ni cocinar nada. Cuando estaba solo tenía que esperar o irse a la casa de sus papás para que le hagan algo. Pues él no podía hacer nada, porque si estaba solo no podía hacer nada. Segundo ejemplo. O sea, su padre quería que el hijo le siguiera. Un padre quería que el hijo
el papá no le dejó hacer lo que él quería, no sabía ni pintar, no sabía ni colorear un dibujo. Tercer ejemplo. Entonces, un chico es el mejor de todos, pero él no piensa en sí mismo, o sea, piensa en los demás y se compara con los otros. Yo saqué más nota que él, yo saqué menos nota que él. Entonces, pero no se preocupa en sí mismo. Y un día reprueba. ¿Ya con qué se compara? Pues con sí mismo. Tiene que compararse en sí mismo. Después, el otro año comienza a compararse con sí mismo. El primer bimestre se sacó 16. El siguiente bimestre se sacó mejor 18. El tercer bimestre se sacó 19. Y el tercer bimestre puro 20. No ha repetido. Yo 2 veces. Pero el cuarto bimestre. Cuarto bimestre. En el 4, o sea, en el primer bimestre sacó puros 16. En el segundo bimestre sacó puros 18. En el tercer bimestre puros 19. Y en el cuarto bimestre puros 20. Ay, te habías dicho que se debe hacer si en vez de hacerlo 19. Ya. ¿Puedes ir al niño del conflicto? Ya. En cada niño hay un perpetuo conflicto entre lo que ellos son, su pasión, y entre lo que los demás desean, emoción. Y esto paraliza la inteligencia, espontaneidad y originalidad. La educación no es educación, es programación. ¿Qué es programación? Donde hay premios y castigos, no hay educación, ni arte de aprender. Hay programación, y en una mente programada no existe la creatividad. Vivir creativamente no es posible.